la libre, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Símbolos, y símbolos, y símbolos, y símbolos que alguno dice, oye, pero ¿para qué estudiamos? Si todo eso era símbolo, ¿para qué lo estudiamos? Porque el problema está en que otros vienen enseñando y no dicen son símbolos, toca que seguirlo guardando. Y entonces tienen a personas y logran convencer personas que fueron antiguos como Emel Rodríguez, como Jorge Rodríguez, como Sergio Angarita, como la hermana Eva, como el esposo, como Campitos. Les voy contando. Sopas. O sea, un montón de gente que debería tener conocimiento de esto, que eso eran símbolos y hoy los atraparon. ¿Por qué? Porque nunca le dieron importancia a estudiar qué quería decir eso. Entonces los otros vinieron y le metieron, mire, y ahí dice la Biblia, y es perpetuo, sí, pero no le muestran que eso perpetuo ahora cambió de dimensión, de la carne a lo espiritual. Gálatas capítulo 5, el versículo 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué más? ¿Se necesita explicar más eso? El día de reposo era otra enseñanza simbólica, que iba a venir Jesús, y cuando Jesús vino dijo, yo soy el cuerpo del sábado, yo soy el cuerpo del reposo. Entonces el día de reposo, ¿qué ofrecía? ¿Qué ofrecía? Reposo. Reposo. ¿Eso cómo se llama? Descanso. Descanso. ¿Pero de qué descansaban? Corporalmente, físicamente. Entonces cualquiera que hiciera un trabajo físicamente había que matarlo. Pero él simbolizaba ¿qué? El reposo que trae Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿De qué nos hace descansar? Del pecado. Por eso el apóstol Pablo necesitó el bautismo en el nombre de Jesús, para que fueran perdonados sus pecados, porque hasta este momento un perfecto por la ley, irreprensible por la ley, estaba cargado de pecados. Entonces viene el bautismo en el nombre de Jesús, él termina en libertad, alcanza la libertad que Jesús le ofrece, que es el perdón de los pecados, pero ahora ese reposo es espiritual. Perdón de pecados, espiritual. Por eso cuando Jesús puso al hombre a cargar el lecho, Jesús no sintió que estuviera violando el sábado. Jesús había llegado el dueño del sábado, el cuerpo del sábado. Y ya no es cuestión de trabajar o no trabajar. Los que están aquí, ¿cuántos días trabajan? 7. Si fuera por el descanso físico, aquí todos estaríamos linchados. Pero lo que tenemos hoy, al igual que el apóstol Pablo, es que pudimos creer en el bautismo en el nombre de Jesús. Ahora Jesús no está interesado. Si usted le alcanza la plata para descansar 7 días y ponerse a evangelizar, descanse 7. O si no le alcanza y está cortico para poder cumplir con las necesidades de la casa, pues trabaje 7 y saque la noche, saque un rato en la mañana, en la madrugada, porque no nos podemos dejar sin dedicar tiempo a esto para estudiar, cantar, orar y realizar nuestro servicio. Saque cualquier hora del tiempo, porque ahora no es descansar corpóreamente, ahora es descansar de los errores, de las fallas, de lo que por naturaleza es pecado. Por naturaleza es pecado trabajar. Sin embargo, el que trabaja toca que matarlo. Dice, por eso era una esclavitud, porque no era la lógica. Por naturaleza eso no es pecado. Pero tenía pena de muerte. Hasta Jesús, pena de muerte. Y esto se acabó. Pero fue un conflicto duro. Este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Las predicaciones de Jesús fueron abreviadas y para gente pensante, inteligente y que cogieran las cosas rápido. ¿No sabéis que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo? Ya con eso tenía que haber entendido. ¿Entendieron?
No predicó más. Entonces, ¿qué pasaría con el resto de gente que lo rodeaba? Si lo más probable es que la gente que lo rodeaba han parecido a nosotros. ¿Qué veces decimos? Lléveme con calmita, lléveme con calmita. Porque yo entiendo, pero me toca despacio, ir como masticando para ir cuadrando. Jesús habló, fue para que entendiéramos así, de rapidez. No lo entendieron. No lo entendieron. Recuerda que María, en una ocasión, hablando con Jesús o regañando a Jesús, Jesús le dice: ¿no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y ella guardaba estas cosas y no las entendía. ¿Cómo era la mente de María? Leámoslo, eso está en Lucas. Marina, lenta. Digámoslo que no cerrada como para no aniquilarla, ¿no? Pero lenta, parecía a nosotros, o sea. Que nos toca día a poquito. Lucas 2. 3 días los hace padecer buscándolos. El verso 48, Lucas 2, 48 en adelante dice: cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Eso es un regaño. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. ¿Y qué hacían? Verso 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujetos a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué quiere decir guardaba todas estas cosas en su corazón? ¿Ah? Le echaba mente. ¿Qué me querría decir el chino? ¿Qué me querría decir? ¿Qué me querría decir? Cuando Jesús le dice: ¿no saben que yo soy Señor del día de reposo? ¿Qué diría María? ¿Qué nos querría decir? Una velocidad, una enseñanza de velocidad. Se acójala y yo tengo más por hacer. Tuvo que ser así. Porque ¿por qué terminamos encontrándola a ella guardando el día de reposo conforme al mandamiento? Lucas 23. El 55 y 56. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Conforme al mandamiento, conforme al mandamiento. ¿Cómo es el mandamiento? El que prenda candela, solamente por prender candela, no solamente por traer la leña. El que prenda candela. Entonces ese día María, ¿qué hizo? Reposó. Descansó conforme al mandamiento. Ni barrió, ni trapeó, ni prendió candela, ni trajo leña, ni cargó el lecho. Pero Jesús le había dicho al hombre: toma tu lecho y anda. Este tema fue tema de pelea. Recuerde que el apóstol Pablo lo dijo en Gálatas: como Ismael persiguió a Isaac, los de la ley van a perseguir a los de Jesús. Cuando un cristiano fue a perseguir a un hebreo para decirle pena de muerte, sí, es que el cristiano no vea, no hay pena de muerte, no hay cuchillo, apurado corta uñas, y eso, mientras que los otros tenían espada y pena de muerte. ¿Quién iba a perseguir a quién? Era natural. Entonces, por causa de la ley,
por causa de la ley. Ustedes escucharon el video por ahí como los datos históricos nos dicen cómo murieron los discípulos. Decapitados, aserrados, quemados, en aceite, crucificados, porque era que la ley lo permitía. Y los romanos, sus peores, tenían una peor ley. Mataban sin ley. Entonces dice la Biblia que el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 1. El versículo 16 hasta el versículo 1 del capítulo 2. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria, de Cilicia, y no era conocido de vista, y a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Entonces, 3 años. En el verso 18 nos dice 3 años. Habló con Pedro y Jacob, pero fue en 15 días y voló. Él está buscando confirmar a la gente, a los lectores, que no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, a mí no me evangelizaron para enseñarme la Biblia. A mí me la enseñó el Señor por revelación. Pablo no tuvo maestros en el Evangelio. Dios le trajo por revelación todas las cosas. 3 en el 18 y en el 2:1 ¿cuánto? 14 más 3, 17. Y los que tienen concordancia o referencia, ahí nos manda a Hechos 15:2. O sea, a los 17 años. Pero ¿cuántos años pasaron después de que Jesús muere y Pablo se convierte? Difícil decirlo, ¿no? Puede ser 2, 3 años, porque la iglesia tenía todo en común. Tuvieron tiempo para montar el nido y la olla comunitaria donde todos comían y todos vivían. Pero ya cuando Pablo los ataca es donde son esparcidos por todos los lados. O sea, pudo haber sido unos, calculémosle 3 años como para no ser, ¿sí? Pero pudo haber sido más. Más los 17, 20 años. 20 años. Bueno, no sé si se fueron para Hechos, pero es que en el mismo libro de Gálatas, ahí en el capítulo 2, en el verso 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. El apóstol Pablo reprendió al apóstol Pedro. O sea, esto es... ¿Ah? Recuerde que Pedro fue el líder a los judíos y Pablo a los gentiles.
Eso lo está diciendo en el verso 9 del capítulo 2. Pedro era, y Jesús le dijo, te haré pescador de hombres, que Jesús estableció a Pedro como el líder. Se dieron la mano en señal de compañerismo, el uno a los gentiles y el otro a los de la circuncisión. Esto quiere decir los judíos. Pero cuando el apóstol Pedro Pablo ve al apóstol Pedro cometiendo un error, dice que lo reprende porque era digno de condenar. De ahí en adelante nos dice que pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob comía con los gentiles. Antes que viniesen algunos de parte de Jacob, o sea que Jacob estaba impulsando el cuento, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Cómo estaba la iglesia primitiva con Pedro? La lucha estaba terrible. Circuncisión quiere decir los de la ley y los de Jesús, Ismael e Isaac. Eso estaba prendido, la pelea estaba prendida. Y el apóstol Pedro, ¿qué hizo? Se retrajo de andar con los creyentes como nosotros. Se apartó y no andaba más con ellos. Por momentos. ¿Ah? Por momentos. Cuando llegaba. Sí, volaba y luego otra vez. Pues pareciera que es que se alejó de ellos, porque dice que era de condenar. Hubiera sido por un momentico, bueno, hicimos, pero es que se alejó de ellos. Después que vinieron se retraía, se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Usted ya no guarda la ley, pero sí quiere mandar a los otros que guarden la ley. Pero dice que Pedro era por miedo, ¿no? La situación estaba difícil. Ahora sí vayamos a Hechos 15. El versículo 2. Como Pablo y Bernabé. Aquí ya estaban con Bernabé. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. ¿Cómo fue la discusión de Pablo y Bernabé? Fue dura. El diálogo fue largo. Posiblemente las palabras de Pablo fueron fuertes porque él era así cuando tenía que hacer. Se dispuso a subir a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar el tema. El tema toca que discutirlo con los apóstoles. En el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Es necesario bautizarnos en el nombre de Jesús, pero también toca guardar la ley. ¿Qué querían hacer? Las dos cosas. Lo que Gálatas dice: si guardan la ley se caen de la gracia, porque ya no es por la ley. Por eso la reflexión que sacaba el hermano John Sánchez, es que los que viven por la ley se pierden. Eso es lo que quería decir la enseñanza del Antiguo Testamento. Si se vive por la ley se pierde. En este tiempo la ley ya no es funcional, la ley ya no es competente para salvar a una persona. Ella anuncia las señales, pero que se cumplen en Jesús. Te toca vivir conforme al evangelio de Dios. ¿Cuántos escritores hay del Nuevo Testamento? Varios, ¿no? Los que escriben el evangelio al final es un solo evangelio de Jesús: Marcos, Lucas, Mateo y Juan. ¿Sí? Pero todos dan la enseñanza breve de Jesús, todos, de la misma manera. Hechos
Lucas, donde habla algo en el capítulo 15 de la ley, eso, porque tampoco no dijo mucho en sí qué fue la discusión. No abre el concilio, no quedó abierto ahí para decir, leamos el acta. No quedó. Y en adelante la mayoría de las cartas son del apóstol Pablo, porque Pablo escribió para el mundo gentil. Juan, ¿qué dijo de la ley o de la gracia? Ese sí que vino con más símbolo del Apocalipsis. Sin embargo, no fue mucho lo que dijo con relación. Judas eran consejos pequeñitos. Juan en sus 3 primeras cartas, amor, amor y amor. ¿De cuáles libros nos orientaron para ver que el templo con todos los utensilios eran símbolos? Todas. Entonces, ¿quién fue el que vino a desembotellar ese tema congestionado del enlace entre la ley y la gracia? ¿Quién nos dijo que todas las fiestas eran sombra? Pablo. ¿Quién nos dijo que la circuncisión era sombra juntamente con las comidas inmundas y la luna nueva? Pablo. ¿Quién nos dijo que todos los sacrificios que se elevaban en el altar en el antiguo pacto eran un símbolo? Pablo. ¿Quién nos enseñó que ahora tenemos un santuario diferente? Pablo. Pero Jesús lo enseñó abreviadamente, para gente ágil, para un buen entendedor. ¿Y por qué a nosotros nos toca con tantas palabras? Jesús lo dijo a la mujer samaritana. Ahí ya debería todo el mundo saber. ¿Qué le dijo? Viene la hora y la hora es que los verdaderos adoradores harán al Padre, ni acá ni allá. Ahí lo dijo, eso se acabó. Con eso tenían que saber todo el mundo que todas las cosas del templo eran simbólicas. Todas, con eso. Porque dijo ni aquí ni acá. Y certificó estos cultos que nosotros hacemos. Pero vuelvo y digo, es una enseñanza a un universitario, pero para grado 0 o primaria, y nosotros somos talentos. Recuerda que hemos colocado el ejemplo del hermano Ayerito Pedraza, el de Bocas, porque sí, uno es lento y la iglesia también, o sea, todos nos ha tocado que gastarnos hasta 20 años estudiando para poder entender lo que Pablo entendió en meses, y nosotros son 20, 25 años para comprender cosas. Lentos. Pero a Dios gracias, pues que la persona vaya creciendo paulatinamente. El ejemplo que les colocaba es que le preguntaba al hermano Javier que él cuántos años había estudiado, y él me dijo que 5 años. 5 años. O sea que hizo quinto primaria. Digo, no, primero. ¿Qué quiere decir eso? No salió el primero. Repite y repite y repite. Y el evangelio eso suele pasarle. ¿Qué le pasará a los que están ahorita circuncidados? O sea, no entraron ni a grado 0, porque grado 0 ya enseña eso. Se quedaron. Entonces todo el tiempo de estudio, poco se avanza. El hombre que despejó todo este tema en el comienzo de la vida cristiana de los evangélicos primitivos fue el apóstol Pablo. Y le tocó tener unos debates pero duros con el mismo Pedro, con Bernabé, con Jacob, con todos peleándole. ¿Y ustedes ahora qué? ¿Van a poner a los gentiles a vivir como judíos? Por eso es que el libro de Gálatas, a tiempo de hoy, es uno de los libros más menospreciados para los que quieren vivir conforme a la ley. Gálatas es un libro apócrifo, falso, que no funciona. No sé qué tantas frases le darán al libro de Gálatas, pero tiene que haber frases de menosprecio. Pero Gálatas es el libro que lo desechan por completo, porque es que él es directo. El que quiere vivir por la ley de la gracia se cayó. Pero la ley sigue siendo sombra. La ley sigue anunciando para que el que empieza hoy en Jesús pueda analizar, la circuncisión quería decir esto. Pero lo terrible es que dice la escritura en Colosenses 2:10,
Colosenses 2:10. En Cristo, ¿qué quiere decir en Cristo estáis completos? Porque Él es la cabeza de todo principado. Recuerde que en el versículo 15 lo dijo, despojando a los principados. ¿Cuáles eran esos principados? ¿Ah? Todos los 600 y tantas de razones por las cuales se podían matar a los hebreos. Todos esos principados, ¿a dónde llegan? O sea, todas esas enseñanzas simbólicas que generaban pena de muerte, ¿dónde se cumplen? Todas en Jesús. Todas en Jesús. Por eso cuando alguien está en Jesús, está completo, refiriéndose a todo lo que estaba enseñado en la ley. Está completo. Que tiene conocimiento ya del Evangelio y empieza a guardar el día de